En este nuevo video vamos a estar hablando sobre distintos temas, distintos artículos, distintos autores respecto a la evaluación del proyecto. En el día de hoy estoy acompañado junto a mi compañero y colega Rafael Enrique Juliado Rico. Estaremos hablando de los siguientes temas: la importancia de la evaluación financiera en la toma de decisiones, el valor actual neto, bien conocida como la VAN, como criterio fundamental de evaluación de negocios, el uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para la valoración de decisiones de inversión, el valor actual neto y la tasa de retorno y su utilidad como herramienta para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. Por último, estaremos hablando sobre un juicio sobre el valor presente neto como criterio de decisión. Nuestro primer tema, llamado La importancia de evaluación financiera en la toma de decisiones, por el doctor Eduardo Rodríguez Frías. En este artículo nos habla sobre lo que es planear y pronosticar, son los puntos claves para cualquier empresa, en donde el uso de las herramientas se hace imprescindible para la toma de las mejores decisiones y más cuando del aspecto financiero se trata. Estos instrumentos son un común denominador en los negocios para revisar los resultados de las empresas, ya que todo para controlarse y mejorar es conveniente medirlo. A su vez, estas herramientas permiten una vida más viable y factible a las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes, las cuales en su mayoría no aplican estas herramientas y no alcanzan a pasar de los 5 años. Uno de los puntos claves que se busca al usar estas herramientas es el de convertir a la empresa en un ser competitivo, ya que la competitividad es la capacidad de una organización para obtener y mantener sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permiten alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico en el que se actúa. En este artículo encontramos que la metodología planteada es una metodología cuantitativa, la cual se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer aspectos específicos de interés sobre una población que se esté estudiando. Estos aspectos pueden ser recolectados utilizando distintas técnicas como lo son encuestas o mediciones. Para esto se utiliza una serie de pasos, los cuales son: primero, el problema de investigación. Luego de tener este problema, desarrollamos y diseñamos un marco teórico. Posterior a ello, hacemos una recolección para luego hacer un análisis y por último dar una interpretación de todos los datos, el análisis, etc. Esta metodología posee una virtud, la cual es plantear una serie de pasos que permite estudiar un fenómeno de forma estandarizada, además de que permite una comunicación de los resultados en una forma estadística y gráficos, lo cual resulta fácil y rápido de entender para un público en general, y sobre todo los tomadores de decisión, los cuales son el foco de esta investigación. El autor nos presenta la simulación de los resultados del ejercicio aplicado a micro y medianas empresas, en la cual recolectó los datos relevantes donde los integró con la política de ventas, política de pagos, política de cobro de cada una de estas, logrando obtener información valiosa donde las convirtió en una tabla de datos como lo son los volúmenes de ventas, flujo de efectivo y estados de resultados. Estas ayudan a las microempresas para la toma de decisiones y logran obtener una mejor visión dentro del mercado, logrando ser más productiva y competitiva frente a su competencia. Siguiendo con este contenido, empezaremos ahora a hablar sobre el valor actual neto como criterio fundamental de evaluación de negocios por el doctor Manuel Castro Tato. En este artículo nos presenta la historia en donde hace más de medio siglo se le denomina valor actual en las matemáticas financieras a la cantidad de dinero que representa en la actualidad cualquier ingreso futuro, que conocemos como S, que se debe recibir dentro de N años. Se ha denominado históricamente desde la década de 1960, el cual se comenzó a utilizar como uno de los criterios principales de evaluación de inversiones por varias entidades de crédito internacional,
conjuntamente con la denominada tasa interna de rendimiento o TIR, la cual en esencia es una variante del cálculo de BAM. El incremento constante del papel predominante del BAM y la TIR desde finales de la década de 1970, como dos de los criterios principales de evaluación de inversiones, fue influenciando el aumento de las tasas de intereses y de las tareas anuales de la inflación, ocurridas a mediados de la década de 1970, ocasionada en gran parte por los efectos de la llamada crisis energética. Dentro de la crisis energética, como datos importantes, esta se dio en los años 70, en donde el mundo se instaló en una crisis con una gran explosión de los precios de los productos energéticos, que estalló inesperadamente el 8 de octubre de 1973. Este fue el pistoletazo que señaló la arrancada para la elevación de los precios de todos los productos petrolíferos. Recordemos que para ese entonces, en la época de los años 70, el mundo occidental dependía de estos en un casi 70% para el abastecimiento energético. Y esto dio que los precios se multiplicaran por 4 veces el precio común entre octubre de 1973 y marzo de 1974. Luego de esto, en el artículo se plantea como una condición necesaria y suficiente para adoptar la decisión de invertir que el BAM debe ser mayor a cero, y para ello se necesita tener en cuenta la tasa de interés bancaria máxima para los depósitos a plazo fijo, la tasa de inflación de la economía del país, el riesgo en que se incurre al realizar las inversiones en dicha actividad y por último el periodo de vida útil económica de los principales activos fijos de la inversión. El BAM tiene como resultados 3 posibles, los cuales encontramos principalmente el BAM mayor a cero, que este es el resultado que todos esperamos, en el cual nos indica que dicha inversión es eficiente económicamente y conveniente efectuar la inversión, porque sobrecumple con la tasa de descuento o rentabilidad planteada. También encontramos que el BAM puede ser igual a cero. Esta igualdad expresa económicamente que esta inversión tiene una tasa interna de rentabilidad, o sea la TIR, igual a la tasa de descuento planteada para la inversión. Por último, encontramos que un posible resultado es el BAM menor a cero. Este resultado negativo del BAM no expresa económicamente que dicha inversión no cumple con la tasa de rentabilidad bruta planteada, por lo que no es conveniente económicamente esta inversión. Dentro de el BAM encontramos que su fórmula, como la presentada ahora mismo en pantalla, en donde encontramos que los IT son los costos de inversión en el año T del proceso inversionista, T, año del proceso inversionista que se cuenta desde el último año T mayúscula hasta el primer año del proceso inversionista, y tasa de intereses de los préstamos a largo plazo, T mayúscula, total de año del proceso inversionista, BCT, o bien sea valor neto del capital de trabajo al finalizar en el último año de N periodos de vida útil económica, y BAF o valor residual en libros de los activos fijos al finalizar el último año del periodo de vida útil económica, N mayúscula. I mayúscula, S mayúscula, N mayúscula y D fueron definidos anteriormente. Pasamos pues a nuestro tercer tema del día de hoy en este video, el cual es el uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para la valoración de las decisiones de inversión, por José Germán Altuve. En esta nos empieza a hablar sobre qué es el valor total de la empresa. El valor total de la empresa es una función de rentabilidad y riesgo, en donde si se incumple, el empresario actúa teniendo presente esta afirmación. Debería cumplirse que, a su vez, es una función de la estructura financiera y el costo de capital, las decisiones de inversión y la política de dividendos. Parte importante de el valor total de la empresa viene dada por la distribución de fondos. Este es el paso intermedio entre la consecución de fondos, es decir, el objetivo de la estructura financiera,
y la colocación de los mismos en activos capaces de generar rentabilidad satisfactoria, es decir, el objetivo de las decisiones de inversión. Para Hunt, que nos dice en el año de 1992 en uno de sus libros, dice que la clave de la planeación financiera se centra en la combinación del flujo de fondos de operaciones y los fondos que se necesitan para la inversión de capital. Esto es lo que constituye la distribución de fondos. La distribución de fondos es la clave de la estructura financiera de cualquier empresa u organización. El objetivo de esto, o el objetivo general de las decisiones de inversión, está estrechamente correlacionado con el de la estructura financiera y el costo de capital, y por ende, con los objetivos financieros generales de la empresa. Pero en todo caso, una inversión en su sentido más general es aquella mediante la cual el inversor renuncia en el momento presente a una satisfacción con el propósito de lograr una mayor en el futuro. Al respecto de esto, Johnson en 1998 nos expresa lo siguiente: el objetivo de las inversiones de capital en una empresa, sin tomar en cuenta la forma legal de su organización, es maximizar la utilidad o satisfacción de sus propietarios. Las decisiones de inversión parten o nacen con una idea, en donde en algunos casos pues son muy concretas, como cuando se trata por ejemplo de un simple reemplazo de un activo fijo o del aumento en la materia prima para lograr un mejor precio o de un descuento por pronto pago. Pero en otros casos solo existe una idea abstracta, imaginaria, que va tomando cuerpo o molde en la medida en que se reúnen elementos y factores que le proporcionen y le doten como tal. Dentro de esto encontramos ejemplos como una empresa la cual está dedicada a la investigación en el campo de la física, química, física cuántica, etc. Y sus investigadores descubren a través de proyectos nuevos elementos o variables que inducen a cambios profundos en los sistemas existentes. Todo ello por razones casuísticas o aplicación de modelos. La evaluación de las decisiones posee dos resultados, sea bueno o malo, se acepta o se rechaza, y estas se dan dependiendo de los resultados en cuanto a los modelos o métodos de comprobación. En esto es donde entra el valor actual neto, la tasa interna de retorno, en estrecha correlación con el costo medio ponderado capital. El proyecto en el tiempo debe generar unos ingresos, costos y gastos, los cuales serán sometidos a su correspondiente evaluación a través de estos modelos existentes y obteniendo un resultado que indicará la factibilidad o no del proyecto. Nuestras inversiones, Suárez en 1998 clasifica las inversiones de la siguiente manera. Encontramos inversiones de renovación o reemplazo, como por ejemplo son aquellas las que se llevan a cabo con el objeto de sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo. También encontramos inversiones de expansión, que son las que se efectúan para hacer frente a una demanda creciente. Inversiones de modernización o innovación, que son las que se hacen para mejorar los productos existentes o para la puesta a punto y lanzamiento de unos productos nuevos. Y por último, inversiones estratégicas, las cuales son aquellas que se tratan de reafirmar la empresa en el mercado, reduciendo los riesgos que resultan del progreso técnico y de la competencia. También encontramos proyectos según su naturaleza, donde encontramos que dos o más proyectos son mutuamente excluyentes cuando la aceptación de uno de ellos descarta la posibilidad de aceptación de otro. También encontramos un proyecto dependiente o condicionado, que es cuando al aceptarlo depende de la aprobación de uno u otros. Y por último, independientes, que son los que se realizan sin depender ni afectar ni ser afectados por otro. Por último, como conclusión, el autor nos habla sobre lo que es el valor de dinero en el tiempo, donde desde hace algunos tiempos se presentan periodos de inflaciones fuertes, tasas de intereses altas y situaciones de cambio en la moneda. Estos factores, junto con variables de orden cualitativo, como son la confianza en la situación política, inducen a sostener que el valor de la moneda hoy difiere del mañana. También nos habla sobre la TIL
como el valor relativo, que iguala el valor actual de la corriente de ingresos con el valor actual de la corriente de egresos estimado. Es decir, este concepto envuelve criterios de matemática financiera al referirse a valores actuales y criterios contables al mencionar o incluir corrientes de ingresos y egresos. Y por último, sobre la BAN, que es el modelo o método de mayor aceptación y consiste en la actualización de los flujos netos de fondos a una tasa conocida y que no es más que el costo medio ponderado de capital, determinando sobre la base de los recursos financieros programados con antelación. A continuación, el autor nos habla sobre un juicio sobre el valor presente neto como un criterio de decisión. Hay que tener en cuenta que es inversión. La inversión consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Los principales recursos son tierra, tiempo, trabajo y capital. Al realizar una inversión se asume un costo de oportunidad. La variable más importante de una inversión son el rendimiento, el riesgo, la liquidez y el plazo. La decisión de inversión tienen tres características que varían según su naturaleza. La primera es la inversión parcial o totalmente irreversible. Es decir, el costo inicial de la inversión se hunde, por lo menos principalmente, no se puede recuperar todo si se cambia de decisión. El segundo es incertidumbre sobre las recompensas futuras de la inversión. Lo mejor que se puede hacer es evaluar las probabilidades de los resultados alternativos que se puedan significar beneficiosos para su proyecto. Y el tercero es la sincronización de la inversión, es decir, se puede posponer la acción de invertir para conseguir más información. Estas tres características interactúan recíprocamente para determinar las decisiones óptimas de los inversionistas, de acuerdo a estas siguientes teorías, como es teoría ortodoxa. La siguiente proyecta flujo de caja futuros a partir de un contexto histórico y tenemos suficiente certeza de las tendencias futuras, pero no funciona cuando nuestras estimaciones de estos flujos de fondos se basan en una multitud de supuestos sobre qué nos podría deparar el futuro. La siguiente teoría es el método de las opciones. Desarrollar la teoría básica de la irreversibilidad de la inversión bajo incertidumbre, la cual da énfasis a las opciones con características de oportunidades de inversión. Se trata de mostrar cómo pueden obtenerse reglas de inversión óptimas con los métodos que se han desarrollado para valorar opciones en mercado financiero. La responsabilidad y la habilidad de esperar. Las empresas no siempre tienen la oportunidad de posponer sus inversiones. Por ejemplo, puede haber ocasiones en las que las consideradas estrategias hacen indispensable para una empresa invertir rápidamente y por eso asignan inversiones ante el peligro de un comprador potencial. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el retraso es por lo menos factible. Puede haber un costo de posponer el riesgo de entrada de otra empresa o cuando el flujo de efectivos no es absolutamente previsible. Pero este costo debe pesarse contra los beneficios de esperar nueva información. Esos beneficios siempre son generalmente grandes. A continuación, la siguiente teoría es la decisión de inversión. La decisión de inversión es entonces simplemente la decisión de pagar el costo hundido y como recompensa obtener un activo cuyo valor puede fluctuar. La siguiente teoría es la suspensión y abandono. El abandono puede tener un costo directo. Por ejemplo, puede ser necesario liquidar a los trabajadores. Sin embargo, a menudo tiene un costo de oportunidad. La pérdida de la opción puede preservar el capital de manera que puede ser usado rentablemente si las condiciones futuras mejoran. El autor habla sobre el valor actual neto y la tasa de retorno, su utilidad como herramienta para el análisis y la evaluación de proyectos de inversión. El valor actual neto es el valor actual presente de los flujos efectivos netos de una propuesta, entendiéndose por flujos efectivos netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. A continuación observamos la ecuación donde BAN es el valor actual neto, FE flujo de efectivo neto del periodo T, la I tasa de expectativa o alternativa oportunidad, N el número de periodos de vida útil del proyecto y I mayúscula inversión inicial
del proyecto. El valor actual neto tiene un criterio de aceptación. Si, si este es un proyecto independiente, es mayor o igual a cero, el proyecto se acepta. En caso contrario, se rechaza. Criterio de aceptación de un BAN negativo no implica necesariamente que no se estén obteniendo beneficios, sino que evidencia alguna de estas situaciones, que no se estén obteniendo, que no se están obteniendo beneficios o que estos no alcanzan a cubrir las expectativas del proyecto. Es la única forma en que se rechace la BAN. También tenemos la tasa interna de rendimiento o retorno, TIR. Se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. A continuación observamos la ecuación en donde TIR se conoce como la tasa interna de rendimiento o retorno, la BAN, valor actual neto, FE, flujo efectivo neto del periodo T, y N, número de periodo de vida útil del proyecto. Para calcular la TIR, se puede resultar muy complejo si la vida útil del proyecto excede los 2 periodos. En ese caso, la solución requiere considerar a la TIR como incógnita en la ecuación del valor actual neto, ya que ella tiene la particularidad de ser la única tasa que hace que el resultado de aquel sea igual a cero. Para el criterio de la aceptación de la TIR en proyectos independientes surge la comparación entre la TIR y la tasa de expectativa o alternativa oportunidad. En proyectos mutuamente excluyentes surge la comparación entre las TIR de las diferentes alternativas, pero teniendo en cuenta las consideraciones de la aceptación, rechazo para proyectos independientes. En la TIR también tenemos supuestos y consideraciones especiales, como lo son: los ingresos son reinvertidos en la tasa igual a la TIR hasta el final del proyecto, o los egresos tienen un costo financiero igual a la TIR. En caso de problemas, desventajas y limitaciones, una de las mayores desventajas o limitaciones de la TIR es que su comportamiento depende de la forma y composición del flujo de fondos del proyecto. A continuación tenemos la TIR modificada. Con la TIR modificada se garantiza la existencia de una sola tasa, independientemente de la estructura de los flujos, a la vez que se eliminan los problemas de la escala de inversión y patrón de los flujos, y se introduce la reinversión de los ingresos y costos de los egresos a tasas diferentes a la TIR. En cuanto al valor actual neto modificado, se eliminan los supuestos implícitos en el BAN tradicional al introducirse la reinversión de los ingresos y costos de los egresos a tasas diferentes a la tasa de expectativa o alternativa oportunidad. Los criterios de la aceptación de la TIR modificada son los siguientes. En proyectos independientes surge de la comparación entre la TIR modificada y la tasa de expectativa o alternativa oportunidad. En proyectos mutuamente excluyentes surge la comparación entre las TIR modificadas de las diferentes alternativas, pero teniendo en cuenta las consideraciones de la aceptación-rechazo para proyectos independientes. El criterio de la aceptación de la BAN modificada, una, una BAN modificada negativa no implica necesariamente que no se estén obteniendo beneficios, sino que evidencia alguna de estas situaciones que no se estén obteniendo beneficios o que estos no alcanzan a cubrir las expectativas de proyectos. En conclusión, el público usuario podrá analizar y evaluar sus proyectos de inversión y financiamiento en base a pautas reales y sin temer cometer errores que puedan conducirlo a tomar decisiones incorrectas que podrían en peligro su situación financiera y de la empresa.